Bueno, lo tenemos a nuestro amigo Miguel Ponce, ¿eh? ¿Cómo te va, Miguel? Alegría escucharte, distinguido. Bueno, esperemos que hoy la comunicación salga a la perfección. Por supuesto, ya estamos con el 5G a full. El hombre que volvió del futuro, sos vos. 5GG. Así es. Claro, Todo bien. esto me gusta porque los ingenieros como vos ya están previendo, es decir, el futuro y eso realmente, claro, hay ojos que hay quienes dicen desde lo ambiental y desde esto que es el cruce de ondas electromagnéticas que puede afectar la salud. Pero me parece que el 5G se viene. Empiezo por el 5G, ya que lo mencionaste vos. ¿Qué tan lejos está la Argentina del 5G? Y yo te diría que no hay muchas alternativas. La lejanía o no va a depender mucho de factores más políticos que técnicos. Ujú. Técnicamente ya tenemos la boca que viene desde China, atravesando todo el Pacífico, instalada en Chile. O sea, nos falta a nosotros la decisión política de efectuar las conexiones tecnológicas para que contemos en el país. Pero por otro lado, aparecemos también en una suerte de blitzkrieg de un lado y del otro, porque Huawei ha instalado su primera fábrica fuera de territorio chino, lo ha instalado en Brasil. Esto que para algunos significaba una provocación para los Estados Unidos, acuérdate que esto empezó ya en tiempos de Trump, Claro. sin embargo fue, yo te diría, tolerada en la medida en que Brasil por aquel entonces jugaba el rol de gendarme frente al tema venezolano. Entonces, y para intentar de una u otra manera mantener un equilibrio continental en relación a este tema que tanto le preocupaba a Trump y le sigue preocupando, por supuesto, a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Claro. Ahora, da la impresión que esa carrera tecnológica la ganó Sí. China. No hay discusión. Yo te diría que inclusive acá hay un hecho que es el más importante de esta semana y que pocos lo están diciendo, que es la noticia de la semana. ¿Por qué? Porque es una noticia política, pero con fuertes implicancias económicas, que es el viaje de Massa a los Estados Unidos. El día jueves, Massa va a estar viajando a encontrarse con las manos derechas de Biden primero, es Ujú. decir, todo lo que maneja el staff más cercano, pero además se va a estar juntando a partir de la excusa del Council of America, se va a estar juntando con la gente del Tesoro, con la gente del Departamento de Estado, donde primer asunto, la primera parte del examen es responder algunas preguntas. Ujú. Esas preguntas están vinculadas a lo que veníamos hablando. Número uno, el 5G. Número dos, la base militar en Neuquén. Y número tres, la base logística, le llaman algunos, otros dicen también militar, que se instalaría en Tierra del Fuego con la excusa de proveer elementos a todas las bases, no solo las bases argentinas, a todas las bases instaladas en la Antártida. Yo diría que esto, más la creciente preocupación por participar en la hidrovía por parte de los chinos, está indicando una agenda de no fácil respuesta por parte de Massa. El segundo elemento que Massa tiene que lograr, y por eso digo que pasa a ser muy importante en términos económicos, es que ante los ruidos que hay vinculado a que Argentina habría resuelto entrar en default con el Club de París, porque no están dadas las condiciones desde lo político para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario, hecho que es condición sine qua non por parte fundamentalmente de nuestros dos principales acreedores allí en el fondo, léase Alemania y léase México.
México, Japón, Japón. que son los dos elementos, los dos países del Club de París con los que mayor endeudamiento tenemos. Bueno, me dicen que el objetivo de Massa, acompañado por Argüello, básicamente en esta coincidencia, es tratar de lograr una suerte, llamémosle, de salvoconducto, hecho que no es muy técnico, pero que podría significar una nota, una manifestación por parte del staff del Fondo Monetario diciendo de que se está trabajando muy fuertemente codo a codo con el equipo económico argentino, tratando de llegar a un programa sustentable, donde aparezca por primera vez escrita la preocupación que tiene el Fondo Monetario en relación a una suerte de descontrol de la inflación en la Argentina, y que en función de eso se le solicita al Club de París que haya yo diría, un tratamiento preferencial y, diríamos, inédito en relación a una situación como la que se está viviendo. Es decir, si no, nosotros entramos en default a partir del 31 de julio, hecho que, por supuesto, va en contramano de lo que hoy nos están diciendo los mercados. Porque vos fíjate lo paradójico que está ocurriendo. Yo lo ponía el otro día en un Twitter. Decía, tenemos viento de cola porque todas nuestras commodities están subiendo muy fuertemente. Claro. Se produce el fortalecimiento de las monedas de todos los emergentes, incluidos los nuestros, pero mucho más lo de Brasil, lo que nos da competitividad cambiaria para efectuar de manera mejor nuestras exportaciones, particularmente las exportaciones, las MOI, que tienen como principal destino las manufacturas de origen industrial, o sea, valor agregado de nuestras pymes exportadoras argentinas, que tienen como principal destino a Brasil. Esto es un hecho positivo, pero además esto se manifiesta en dos elementos más que son muy curiosos. El riesgo país atraviesa hacia abajo el piso de los 1.500, ¿no es cierto? Y estábamos hasta hace días en 1.480 y quirolas, después de haber estado arriba de 1.600, y los papeles argentinos, que venían muy devaluados, aún desde el momento en que cerramos con los bonistas bajo legislación extranjera, no venían recuperando, han empezado a recuperar. Y uno dice, ¿y qué está pasando para explicar esto? Y lo que está pasando, ¿por qué? Porque mientras tanto la inflación está desbocada, mientras tanto no hay una respuesta en términos de la velocidad y la eficiencia con que debiera darse el programa de vacunación nacional, lo que garantizaría una recuperación de nuestras actividades más rápido de lo que podría efectuarse si continuamos como continuamos. Cuando aparecen, sin embargo, problemas para conseguir la provisión de vacunas, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué ocurre esto? Y lo más preocupante, que yo creo que el gobierno debe estar leyendo con todas las letras, es que el mercado está apostando a que las elecciones no van a terminar muy favorables para el gobierno. Digamos, si hubiera un triunfo del gobierno, sería un triunfo pírrico o mínimo, y lo que más puede llegar a estar explicando este rebote en todos los papeles argentinos, en todas las indicadores a los que hacía yo referencia recién, es que haya una apuesta a la derrota, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Claro, eso es probable, porque aparte la imagen de el gobernador ha venido en caída libre. Ahora bien, realmente Axel Kicillof es como gobernador, es un muchacho que no conoce la provincia de Buenos Aires, pero bueno, no importa. El tema es que, ¿por qué frente a un panorama que vos explicás bien, bastante favorable, además, con prácticamente un equilibrio fiscal que no se conocía desde hacía mucho tiempo? Perdón, te lo corrijo. Ni el propio Fondo Monetario
Ni los ortodoxos más ortodoxos pensábamos que después de haber colocado como una meta casi ilusoria un 4% de déficit en relación al PBI nacional, ¿no es cierto?, en nuestras cuentas, estemos en menos de un 3%. Con lo cual el ajuste en salarios, el ajuste en jubilaciones, el ajuste en el consumo, está claramente indicando que lo que se está viviendo es mirado con alguna simpatía y preocupación por el lado de las cuentas fiscales, y por eso el ministro viaja a los Estados Unidos y está teniendo reuniones como las está teniendo, sacando pecho, pero por otro lado está sufriendo claramente una presión del Patria, yo diría, para ponerle un ejemplo, pero no solo del Patria, sino del conjunto de los que están preocupados por un año electoral, que les están pidiendo, y lo vamos a ver en los próximos días, una creciente movimiento en lo que se denominaba en su momento poner plata en el bolsillo de los argentinos. Es decir, acá hay tres elementos centrales. La inflación, que lógicamente no para ni va a parar, lo tenemos nosotros como piso para el mes que ha cerrado en un 4%, y en alimentos arriba del 4.5%, lo que está indicando que ya estamos alrededor del 55% anual. Pero entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer primero algún tipo de medida vinculada a recrear algo parecido al IFE y a los ATP para las empresas que sigan con conflictos en los momentos de cierre. Segundo, vamos claramente a un congelamiento de precios y tarifas, hecho que ya ha quedado demostrado cuando, pese a que el gobierno quería efectuar una actualización tarifaria, le han dicho 9 a naftas, 6 a gas. Esto queda así. Entonces, vamos a un momento en el cual vamos a tener clausurado o congeladas las tarifas, vamos a tener congelados los precios. Yo creo que vamos a un control de precios y a un congelamiento, porque el control claramente ha fracasado, ha sido un descontrol de precios. Vamos a un congelamiento de precios hasta las elecciones. Se va a llegar, supongo yo, en horas a un acuerdo con el sector cárnico, por el cual vamos a tener 8 o 10 cortes populares congelados también, y con garantía de que las cantidades van a ser cumplimentadas. Esto se tiene que sentir en góndola y se tiene que sentir en mostrador de carnicería. Yo el fin de semana pasado fui a comprar a carnicería pensando que iba a faltar, y me subieron un 20%, pese a que había subido en los diarios, había leído que los matarifes habían subido el 10%, y que se decía oficialmente desde la mesa de la carne que iba a subir un 7 o un 8, lo cual es lógico. A ver, se buscaba que bajaba el precio de la carne, ¿sí? ¿Se buscó de qué manera? De la peor manera. Se buscó congelando la exportación o prohibiendo la exportación de carne. Por 30 días. ¿Esto cómo se refleja automáticamente, no es cierto? El primer punto que se refleja es: yo antes vendía el 100%, 30 lo mandaba afuera y 70 lo tenía para el mercado local. Más o menos esa es la proporción. Arriba de un 70% se vende en mercado local y un 30% va al exterior. Ese 30% son cortes que no se venden en el país. Así es. Vaquillonas grandes, carnes duras, cortes que no se utilizan en la mesa cotidiana de los argentinos. Sin embargo, todos los costos fijos de mi frigorífico, yo lo dividía en ese 100% anterior. Ahora lo tengo que dividir en el 70% que me queda. ¿Esto qué implica? Aumento de precios, lo traslado a precios. El segundo elemento, yo compraba insumos para 100. Ahora estoy comprando insumos para 70. Por lo tanto, me anulan el descuento que me hacían por compra de cantidad.
¿A dónde traslado ese mayor costo de mis insumos? Lo traslado a precio. Y te agrego algo más grave y más doloroso. El 30% de gente que yo la tenía trabajando para la exportación, la suspendo o la echo. Con lo cual agravamos todos los indicadores sociales y conseguimos el efecto contrario al que buscábamos. Así es. Qué impericia total. Qué impericia total. Claro, sería una impericia. A ver, Mario, yo en esto quiero ser muy claro y no quiero pecar de inocente, porque uno tiene años. Uno podría decir, esto es impericia, miremoslo inocentemente. ¿Se puede equivocar uno por segunda vez? Porque es la segunda vez que le hacemos esto, tanto a los chinos como a otros clientes que teníamos en términos frigoríficos. Ya lo hicimos en su momento y perdimos 12 millones de cabezas y perdimos 130 frigoríficos. Digo, no es la primera vez que Argentina se manda una picardía, por ser suave, de esta naturaleza. El segundo elemento es que yo, no creyendo que se tiraron un tiro en los pies o que fue simplemente mala praxis, yo creo que es un problema vinculado al año electoral. Y en el año electoral yo te diría, para poner un nombre y no esquivarle al bulto, sí. Paula Español tiene a su cargo el control de precios. Sí. El control de precios claramente viene fracasando. Pese a todos los intentos que incluyeron el anclaje del dólar que venía siguiendo el proceso inflacionario, lo bajaron primero a la mitad y ahora a la tercera parte, a un punto prácticamente, cuando la inflación es 4, el proceso de devaluación de nuestra moneda frente al peso. Pese a todo esto, los índices siguen dando 4 aproximadamente y estamos ya arriba del 55% anualizado. Entonces, ¿qué me conviene como discurso en un año electoral? Decir, yo estoy haciendo todo bien, pero tengo los malos de la película, que son siempre los mismos malos que atentan con que yo pueda hacer mi tarea. Y entonces, ¿quiénes son los enemigos? Coloco el enemigo afuera, yo no tengo culpa, y mis enemigos son los oligarcas del campo, cuando en realidad aquí los que están pagando el pato de esta boda son los consumidores, por un lado, que han visto encarecer el precio en mostrador esta semana, y son los productores. Entonces, me parece que esto viene, entre comillas, bien para dos medidas. Una, el discurso electoral, y segundo, poder aplicar este congelamiento, que por supuesto va a quedar simpático para todos de aquí hasta el momento electoral. Bueno, no sé si va a quedar tan simpático porque en general se experimentó tanto eso y siempre fracasó, que no sé hasta dónde... pero volvamos al origen. Nosotros ahora tenemos estos compromisos que vamos a postergar con el Club de París. Supuestamente entraríamos en default, entraríamos en default y trataríamos de que desde el punto de vista discursivo no se diga que entramos en default, sino que estamos en una negociación con el Fondo Monetario, que en fin, que vamos a llegar. ¿No es una mala señal que una cantidad de dinero que para la Argentina es muy grande, pero que creo que son 2.400 millones de dólares? 2.400. Pero que a escala internacional es un vuelto. Es nada. Es nada. ¿No es una muy mala señal que por una cifra, dado la lógica del gobierno, ¿no?, que por una cifra tan pequeña el país tenga que hacer tantos malabares? Es horrible, pero además te voy a decir, es horrible y además es innecesaria. En estos momentos, con todos los dólares que ha ido comprando en los últimos meses el Banco Central, estamos entre 7.500 y 8.000 millones de libre disponibilidad. A esto hay que sumarle, dentro del famoso viento de cola, para que tengas idea, el mes pasado liquidó la cadena agroalimentaria 3.500 millones de dólares, que es la mayor cifra en cualquier mayo de la historia.
Para que tengas idea de la importancia, estamos haciendo un escándalo terrible porque nos perdemos anualmente 3.000 millones por exportaciones de carne que no vamos a efectuar o que hemos prohibido efectuar. Sin embargo, en un mes hemos liquidado 3.500 millones de dólares, es decir, más que todo lo que nos ocurriría como nefasto en un año. Bien, a esto agregarle que encima tenemos la suerte de que el Fondo Monetario ha resuelto distribuir esto que se denomina DG, que son 4.500 millones de dólares más que pasan a sumarse a estos 7.500 u 8.000 que teníamos, con lo cual hasta podríamos darnos el lujo a lo macho de ir y decirte cancelo ya lo del Club de París y me alcance inclusive para pagar los 4.000 que tengo debiéndole al fondo en lo que queda del año, para septiembre. No lo vamos a hacer. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Y no lo vamos a hacer porque hay que salir a decir que estamos enfrentados con el fondo, que estamos enfrentados con la oligarquía, que desde una perspectiva electoral estamos jerarquizando colocar los sobrantes que tenemos hoy en términos de reserva en la pandemia, cuando en realidad este es un doble discurso. Nosotros propusimos que del fondo que se recaudó, que ya se ha recaudado arriba de 900 millones, casi 1.000, del impuesto a la riqueza, que el último punto de los 4 destinos a los que se dedica, que es el más importante porque abarca el 25% de todo lo recaudado, eso está destinado, en lugar de estar destinado a la pandemia, que es lo que le daba título y lógica a un impuesto a la riqueza como el que se planteó, está dedicado a la exploración petrolera. Me cuentan que ya han llegado los fondos a IEXA y a Senasa, a YPF, de manera directa, ya han empezado a recibir. Son los primeros de todos los fondos que se han repartido del impuesto, le han llegado a las petroleras. Es increíble. Nosotros habíamos pedido que eso vaya ante el hecho concreto de que no se colocó una línea en el presupuesto 2021 destinado a una supuesta segunda ola de pandemia. No se dedicó uno que por lo menos esto, como gesto, aunque no alcance para un nuevo IFE o no alcance para un nuevo OTP, por lo menos da la señal de que estás dedicando lo que recaudaste para la pandemia. Claro, es lo mínimo que se podía prever. La verdad es que es increíble que no se haya previsto en el presupuesto. Ahora, en un presupuesto con estos niveles de equilibrio y con la capacidad que todavía tiene de manejar un déficit, también es cierto que podría atender la emergencia con un poquito más de emisión. Aunque, porque, en fin, todo el tema de la inflación es un capítulo aparte que en otro momento también lo vamos a hablar. Pero hay una cosa que le preocupa y con esto te hago la última pregunta. Sí. Querría haber seguido con el tema del comercio exterior, que es tu gran especialidad, pero en este momento quiero ir a algo que me lo ha preguntado mucha gente. Me pregunta, Mario, ¿se reactiva la economía en algún momento? Porque así no podemos seguir. Entonces mi respuesta de principiante es que yo creo que sí, porque una vez que avance la vacunación, que tengamos una situación de apertura de una cantidad de actividades, es evidente que se tendría que mejorar la situación en general y se tendría que reactivar toda la economía. ¿Ves, incluso con el objetivo de llegar a las elecciones con una economía un poco mejor que la de hoy, una luz al final del túnel donde la actividad económica realmente alcance un buen nivel, por lo menos recupere una buena parte de todo lo perdido por efecto de la pandemia? Yo no solo suscribo tu mirada, sino que además reitero lo que hemos dicho acá más de una vez. La velocidad y la calidad de la recuperación económica no es
independiente, sino al contrario, está directamente vinculada a la calidad y a la velocidad con que se lleve adelante el programa vacunatorio nacional. Y cuando uno habla de esto, algunos dicen, che, qué frío que sos en el análisis. No, nosotros estamos preocupados, lógicamente, porque ese programa se acelere también desde el tema sanitario, porque cada minuto que perdemos, cada tiempo que se demora, estamos perdiendo vidas. Entonces, además del tema sanitario y del tema humanitario, nosotros decimos lo mismo que vos. La velocidad de reacción de ciertas actividades que hoy se ven perjudicadas precisamente por tener que estar viviendo estos momentos en los cuales las restricciones son notorias y hasta uno podría decir son justificables en ciertos aspectos, está frenando que ciertas actividades, léase turismo, léase compras, léase mercado interno, inclusive algunas actividades exportadoras, no se vean potenciadas como podrían estarlo a partir del momento en que la vacunación se acelere y a partir de que todo lo que sería inmunización de rebaño, ¿no es cierto?, o como la llamen, ya esté vigente. Nosotros necesitamos, por eso da a veces tanta bronca, nosotros necesitaríamos haber comprado muchísimas más vacunas para garantizar que a esta época del año hubiéramos tenido esa inmunización de rebaño garantizada. Sin embargo, hasta nos hemos quedado cortos en la cantidad de vacunas que pretendimos comprar. Ni siquiera te estoy hablando de la calidad del cumplimiento de los contratos de la que han llegado. Por eso este nivel de retraso a mí me entra a preocupar tanto. Yo hace un rato con este tema tan tocado de la enfermera que murió allí en el Santo Yani, yo decía, a ver, lo que nos está preocupando es que está habiendo muchos muertos que ya llegan a las terapias intensivas vacunados con las 2 dosis. Y uno entra a preguntarse, ¿cómo es posible que estemos con calidades en discusión y que ciertas donaciones que podrían haber llegado, como las que ha anunciado Biden, de Pfizer, de Johnson Johnson, de AstraZeneca, de Moderna, etcétera, no puedan llegar todas ellas porque aquí todavía no las tenemos aprobadas por el ANMAT? ¿Y cómo es posible que desde la provincia de Buenos Aires se compren vacunas como las que se anunciaron hace 48 horas, 10 millones de una vacuna que está en segunda fase y que tampoco está aprobada por el ANMAT? Entonces, son a mi juicio muchos errores que en algún momento, no es habrá que analizar y habrá que juzgar. Yo lo que creo es que en este momento lo que tenemos que hacer es unificar la voluntad nacional en acelerar, conseguir las vacunas que nos faltan, distribuirlas de manera racional y vacunar cada vez más rápido. Miguel, Daniel de Abrantes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel, alegría escucharte. 2 preguntas tengo. Una. Tenías una de Pez Carmona. Ah, sí, esa también. La tenemos ahí que nos pareció una buena dentro de las malas. Señor, sí, señor. Sí. No, pero te quería preguntar sobre otro tema que me preocupa. 2 temas. Uno que tiene que ver con el ámbito, digamos, de la macropolítica oficial. Sí. Y que se refiere a la deuda que día a día viene acumulando el Banco Central. Es una bomba de tiempo ahí las LELIQ, claro. Que en definitiva buena parte del financiamiento se está dando a través de este mecanismo y de esta bomba venimos hablando desde hace mucho tiempo, porque empezó con las LEVAC, después se transformaron en LELIQ, etcétera, y sigue estando ahí, cada vez es más grande, cada vez más complejo. ¿Cómo ves vos este tema? ¿Cómo se desactiva esto? ¿Sí? ¿Y qué riesgo tenemos con esta
con esta Ya. bomba ahí Lo, lo, latente. lo primero, y no quiero que se malinterprete en términos electoralistas, ya que estamos en un año electoral, recordar una frase, ¿no es cierto?, del entonces candidato a presidente Alberto Fernández, diciendo que entre los jubilados y las LELIC, yo Sí. lógicamente me quedo con los jubilados. Parece que no. Bueno, ha ocurrido lo contrario y está claro de que el ajuste al que hacíamos referencia tiene dos grandes patas, dos grandes perjudicados. Uno los asalariados y otro los jubilados, ¿no? Primer asunto. Sí. El segundo asunto es, en estos tiempos de perfume COVID, darle a la maquinita, diríamos, es un pecado menor alrededor en relación a lo que era antes. Todos tenemos en claro que si aumenta el déficit fiscal y aumenta la maquinita, es obvio de que la inflación no va a ser posible de contener, y entonces es entendible la preocupación del Fondo Monetario, que habla de una inflación descontrolada. Yo parto de la base también de que la contrapartida a esta situación debiera ser una reforma tributaria. Nosotros debiéramos claramente poner el acento, aprovechando inclusive una ola mundial al respecto. Lo escuchamos a Biden, pero también escuchamos a los europeos hablar de la necesidad de que haya un impuesto vinculado a las grandes empresas y a las grandes fortunas, que precisamente permita encontrar otras herramientas que eviten tener que emitir tanto y eviten tener que tener situaciones inflacionarias como las que se está teniendo. Entonces, desde mi lectura, lo que debiera tratar de es desviarse la atención y acelerar una reforma impositiva como la que nosotros venimos planteando y venimos hablando con ustedes desde hace tanto tiempo. Pero digo, yo comprendo que en un año electoral esto es muy difícil. Es muy difícil porque esa reforma debiera ser una política a largo plazo, no simplemente un impuesto de emergencia como el que se le ha cobrado a las grandes fortunas, sino claramente transformar la actual estructura tributaria argentina que carga, ¿no es cierto?, de manera desmesurada el empleo, el salario, el consumo, la producción, las exportaciones, cuando en realidad deberíamos tratar de volcarlo sobre los patrimonios, sobre las propiedades, sobre todos aquellos que tienen alto poder contributivo, ¿no es cierto?, mucho más que los sectores que viven del salario. Entonces, en ese marco yo entiendo que en un año electoral esto es muy difícil, pero lo que hace que sea difícil elaborar una política a largo plazo no exime al gobierno nacional de tener que hacer una convocatoria a la oposición para llegar a acuerdos que por lo menos tiren líneas para acercarnos en esta coyuntura a una posición que comprenda o interprete esta filosofía a la que hacemos referencia. Perfecto. Bueno, y bueno, ya no tenemos más tiempo. Me quedé con otra pregunta para la próxima. Bueno, nos quedan varias preguntas para la próxima. Es una buena excusa para volverte a llamar en algún momento, Miguel. Mario, vos sabés que para mí es un placer siempre charlar con ustedes. Bueno, para nosotros también, y además sos una fuente de conocimiento, un hombre, no solo que sos ingeniero, sino y conocés mucho de economía, y sos un hombre que está en la práctica cotidiana de la exportación, de manera que estás totalmente vinculado y eso te da una enorme autoridad para opinar como opinas, y para nosotros realmente es un lujo tenerte en estos micrófonos. Por hoy te mandamos un fuerte abrazo y te despedimos hasta la próxima. Muchas gracias a los dos y seguimos en contacto. Chao. Dale. Chao, Bueno, hasta luego. hemos hablado con el ingeniero Miguel Ponce. Creo que estamos en horario o no, ¿sí? Bueno, vamos entonces a la tanda de la radio y después seguimos con el legislador de la ciudad de Buenos Aires, Sergio Abrevaya.